Buenas tardes, qué felicidad volvernos a encontrar ya el primer martes del segundo mes del 2021. Y en esta tarde los invito a compartir este tema acerca de limpiar el templo, limpiar nuestro templo. Vamos a ocuparnos de ese tema en esta tarde. Dice Isaías 55 que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y siempre hemos escuchado este versículo, esta palabra, pero la ciencia ha podido comprobar que los pensamientos pueden ser más altos o más bajos porque tienen diferentes frecuencias. ¿Y cómo sería eso? Bueno, te lo voy a mostrar y espero que se puedan notar a través de algo práctico. Mira, acá tengo, a ver si lo ves, cubitos, ¿verdad? Todos sabemos que esto es agua, ¿cierto? Solamente que está en estado sólido. Acá tengo agua natural, ¿sí? Es el mismo agua, pero en otro estado. Y acá tengo en un tercer vaso, esto va a ser un poquito más complicado. A ver, si lo llegas a ver, no sé si se llega a ver, pero acá, esto es agua caliente, y acá arriba está saliendo vapor, o sea, que el mismo agua tiene diferentes estados, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay entre este que está sólido, este que está líquido y este que comienza a evaporarse porque está caliente, está saliendo vapor? ¿Qué diferencia hay? ¿Sabes cuál es la diferencia? La energía. Cuando nosotros al agua le agregamos energía, en este caso calor, ¿sí? Cambia su estado y se hace gaseoso, se convierte en imperceptible casi. Bueno, ¿por qué? Porque la frecuencia sube y el agua va cambiando su estado. Lo mismo sucede con los pensamientos. No todos los pensamientos son iguales. Hay pensamientos más bajos y hay pensamientos más altos. Ahora sí que te comenté este detalle, quiero que lo tengas en cuenta, porque ahora te invito a compartir un pasaje en Marcos 11, que ya lo tenía marcado por acá, donde Jesús purifica el templo. Marcos 11, vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice: llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Acá vemos a Jesús echando a los mercaderes del templo. Vamos a recordar un poquitito cómo era el templo en la antigüedad en Jerusalén. El templo estaba conformado por tres partes principales. Una parte era el atrio, que era como una especie de patio, ¿sí? Era la parte exterior. En esa zona podía entrar cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier nación, estuviera como estuviera, podía estar presente en ese patio. Y ahí se realizaban los preparativos. Se suponía que era un lugar de enseñanza donde se podían transmitir las verdades espirituales, ¿sí? Luego estaba el lugar santo, donde ya no podía entrar cualquiera. Entraban los sacerdotes para realizar las tareas diarias y también para los días del séptimo día que se celebraba, bueno, todas las tareas del templo que los sacerdotes realizaban. Y ahí también estaba el pan de la proposición. Después vamos a ver un poquitito acerca de esto, que era un pan muy especial. Pero entre el atrio y este lugar santo había un cartel que decía que ninguna persona extranjera podía pasar ahí porque inmediatamente sería condenado
a la pena de muerte. Interesante, tenedlo en cuenta. Entonces, el atrio, el lugar santo, y luego el lugar santísimo, que era un lugar mucho más reservado, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer los sacrificios por todo el pueblo, y una cosa característica era que solamente podía ser iluminado con aceite puro. Ahora, Jesús me llama la atención porque donde Él echa a los mercaderes y donde Él, digamos, se pone enérgico, muy decisivo y muy firme y echa a los mercaderes, es en el patio, adelante. Porque yo me imagino que sí, había corrupción en el patio, pero creo que también había corrupción en el área de los sacerdotes, ¿sí? Tal vez no en la parte del lugar santísimo, porque se sabía que si no entrabas en un estado espiritual correcto, perdías la vida. Así que seguramente ahí se tenía un poco más de cuidado. Pero, ¿por qué Jesús se pone tan enérgico echando a los mercaderes del templo, que eran los que estaban en el patio? Dice que se había hecho como una especie de feria, digamos, y donde se estaban negociando y comerciando. La gente venía a ofrendar, a presentar sus ofrendas, porque para cada condición social había una ofrenda que presentar, y traían los animales, pero muchas veces esos animales no estaban en una condición perfecta, y entonces se hacía ahí como una especie de trata, y se terminó convirtiendo en un gran comercio. Se había corrompido todo eso. Y Jesús nos enseña algo muy importante. Obviamente, lo que Jesús estaba enseñando no tiene que ver con ese templo material, sino que Él estaba hablando de este templo. De hecho, nosotros somos ese templo donde Él habita, donde habita el Espíritu Santo. Nosotros somos ese templo. Y Jesús simbólicamente hace algo con el templo aquel, pero que simboliza lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro templo. Tenemos que limpiarlo, pero con especial esmero en la zona de los mercaderes, en esa zona. ¿Por qué tanto énfasis en esa zona? Bueno, porque es en la zona donde más tiempo, recursos, energía, salud, paz perdemos. Ahí es donde más perdemos. Dicen que podemos llegar, no sé, a perder unos 40 años de nuestra vida. Simbólicamente el mismo número de años que el pueblo de Israel perdió dando vueltas en el desierto. Bueno, nos demoramos muchísimo tiempo quedándonos en esa zona y luchando con los mercaderes, comerciando y negociando. Y los mercaderes representan todo lo que nuestra carne quiere, el poder que necesita, los recursos que busca, el conocimiento, y es como que estamos en plena lucha, ¿sí? Ahí es donde nuestra carne se corrompe y donde gasta tanta energía. ¿Cuáles podrían ser los mercaderes de nuestra carne, de nuestro Adán o del ego? Llámalo como vos quieras, ponele el nombre que vos quieras. ¿Cuáles pueden ser esos mercaderes que nos roban? Ese mercader que, por ejemplo, viene a hacerte sufrir, ¿sí? Ese es un mercader que te presenta algo para que tu mente enseguida comience a sufrir. Tal vez tengo que echar a los mercaderes que me traen títulos, ¿sí? Y que me quieren hacer sentir importante. Tal vez esos mercaderes están negociando con mi poder, con mi necesidad de reconocimiento. Ahí estoy corrompiéndome porque mi carne está buscando lo que le gusta los títulos. Tal vez a un mercader que hay que echar es el mercader que quiere pelear. El que siempre está enojado, siempre está ofendido, ese que quiere y que busca la pelea. Hay mercaderes
que nos llevan a criticar, que están siempre protestando, siempre manifestando cosas negativas, ¿verdad? Son mercaderes que están afuera y que están corrompiendo lo que es la casa de Dios. Porque Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En nuestro templo hay lugar para que haya un espacio de encuentro con Dios, no solamente para mí, sino para todas las naciones. Es un espacio que es integrador, que involucra a todos, no es exclusivo, es un lugar donde tengo que invitar a muchos, pero cuando ese espacio está ocupado con mercaderes, no puedo compartir ese espacio con los que lo necesitan. Tal vez hay mercaderes que me están llevando a mandar, me están llevando a agredir, son mercaderes que me llevan por ahí a ostentar, a mostrarme mi nombre, lo que logré, lo que, como la imagen que tengo, ¿sí? Tal vez son mercaderes que me llevan a imponer porque yo sé lo que te digo, esto es así y entonces vos tenés que hacerme caso porque lo digo yo, porque yo además, porque la palabra lo dice, porque cuando queremos imponer usamos cualquier excusa, la palabra, no sé, lo que venga, ¿vieron? Que usamos de todo. Hay mercaderes que nos llevan a humillar a los demás, a hacerles notar que no están en nuestro nivel, que todavía les falta, que tienen que crecer porque todavía no llegaron ahí. Otras veces hay mercaderes en nuestra carne, en nuestro Adán, que nos llevan a acusar, a inculpar al otro. Sí, lo hiciste a propósito, porque te conozco, yo sé cómo pensás. Y acusamos, culpamos. Otras veces nos autoculpamos a nosotros, invalidamos, nos vengamos. ¿Cuántos mercaderes que hay ahí en el atrio del templo? Y obviamente todos esos están robando nuestra energía. Por eso dijo Jesús, es una cueva de ladrones. Están robando lo más precioso que hay en el templo de Dios. Hay mercaderes que nos llevan a que nos ofendamos, porque yo soy muy sensible, no soporto lo que me dijeron. ¿Cómo me va a tratar así? ¿Y por qué no me contestó ese WhatsApp? Y vieron que me desprecian porque en el grupo a mí nadie me tiene en cuenta y nos ofendemos. Bueno, son nuestros mercaderes. Otras veces menospreciamos, exigimos, hay mercaderes que nos llevan a exigir, a demandar, porque yo tengo derecho. Y entonces, porque creemos que tenemos derecho, exigimos, demandamos, imponemos. Somos como unos nenes demandantes, como unos niños que queremos que sí o sí, que se nos escuche y que sea como nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos, como a nosotros nos gusta. Si tenemos mercaderes, otra que el atrio del templo. Ahí tenemos cantidad enorme. Y esos mercaderes nos llevan, gastamos muchísimo tiempo, energía, salud, mucha vuelta le damos, pasamos mucho tiempo. Por eso Jesús decía, esto se convirtió en una cueva de ladrones. Por eso Jesús fue muy enérgico y nosotros tenemos que ser enérgicos con nuestra carne, con nuestro Adán, con nuestro ego. Tenemos que ser así de firmes. ¿Por qué no lo fue con los sacerdotes? Porque seguramente más adentro, en el área donde estaban los sacerdotes, seguramente también había corrupción. Pero ¿sabes por qué? Porque es en esta parte donde más nos demoramos, donde más tiempo tardamos. Una vez que nosotros pasamos a la otra parte de nuestro templo, cuando pasamos a un nivel más profundo, más adentro, ya todo va mucho más rápido. Pero acá es donde tenemos que ser enérgicos.
porque nos roban, porque son ladrones de nuestra paz, de nuestra comunión con el Señor. Es todo lo que el atrio representa, todo lo que es el plano exterior, el plano físico, lo que ven nuestros ojos, nuestros sentidos, todo el plano exterior. Eso representa el otro lado. Ahora, había una ley, no se podía pasar al otro lado, al lugar santo, a donde estaban los sacerdotes, si uno era extranjero. O sea, había que ser en ese entonces judío o hebreo, ¿sí? Y cumplir ciertos requisitos para poder aspirar a entrar al lugar santo. Ahora, espiritualmente, ¿qué hace que yo sea extranjero y yo no pueda entrar al lugar santo del templo, que es la casa de Dios, este templo que es de Dios? ¿Por qué yo no puedo llegar más profundo? ¿Qué me hace un extranjero? Y dice que había pena de muerte si un extranjero, porque lo extranjero para Dios es todo lo que no tiene que ver con el espíritu. Todo lo extranjero para Dios es aquello que tiene que ver con el ego, con la carne. Eso es algo extranjero para Dios, es algo extraño. Fíjense, no tiene que ver con una nacionalidad, no tiene que ver con un país, porque Abraham no era hebreo, no pertenecía a la nación judía, pero sin embargo, por la fe pasó a ser contado como parte de esa nación. O sea, acá estamos hablando de un símbolo espiritual. No estamos hablando de una nación, sino de una condición. Te voy a leer un pasaje de Efesios 2 que me resulta hermosísimo y te lo quiero compartir. Efesios 2, desde el versículo 14. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. ¿Cuáles son los dos pueblos? El que se consideraba extranjero y el que se consideraba judío o hebreo, ¿sí? Dice, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, porque anuló la ley con sus mandamientos y con sus requisitos. Esto lo hizo, escucha, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Ahora se terminó el extranjero y el no extranjero. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, escucha, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Está hablando de un templo, pero no de un templo de piedras, de un edificio, sino de una edificación espiritual. Dice, en él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Qué maravilloso este pasaje de Efesios. En el sentido espiritual, el ego, la carne, Adán, tiene que morir. Por eso decía que los extranjeros no podían pasar, porque el extranjero representa al ego, a la carne, a Adán. Y Adán tiene que morir para entrar al lugar santo. Pero Efesios nos dice que a través de Cristo se derribó esa diferencia. Dice, ahora somos todos un solo pueblo. Y dice, ahora estamos siendo edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ahora podemos todos entrar al lugar santo. ¿Y qué sucedía en el lugar santo? Primera Pedro 2, 4 y 5 nos dice,
sus miembros como piedras vivas irán construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio santo para ofrecer por medio de Jesús sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Qué son los sacrificios espirituales agradables a Dios? Es cuando yo renuncio a lo que quiero o a quejarme de lo que tengo, pero con la diferencia que antes, cuando yo estaba en el atrio, tenía tantos mercaderes, tenía tantos negocios y ofertas y robos y tantas cosas que me alteraban, que antes me costaba. Pero ahora que estoy en el lugar santo, puedo ofrecer sacrificios espirituales en paz, con gusto, porque una vez que vos entraste a ese nivel, cuando empezaste a morir a tu Adán, a tu ego, a tu yo, cuando empezaste en ese proceso, ahora hay libertad. ¿Y sabes qué? Pasás a ser un sacerdote, porque dice, 1 Pedro 2, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes. O sea, el deseo de Dios es que todos lleguemos al lugar santo, y no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo. Pero el interés de Dios, que entremos en el lugar santo, es que todos seamos sacerdotes, es que todos estemos nuestra vida siendo consagrada a nuestra comunión con Dios, nuestra vida entera dedicada. El sacerdote, una vez que era sacerdote, era su función de por vida. Su función era de por vida. ¿Y qué había en el lugar santo? Había algunas cosas, pero entre ellas estaba el pan de la proposición. El pan. El pastor Bernardo el fin de semana nos estuvo hablando acerca de que Jesús es el pan y de que en todo momento la Biblia nos habla de comer a Dios, de disfrutarlo. El pan se presentaba el día sábado y duraba toda la semana, pero eran los sacerdotes los que comían ese pan. Ahora, ¿por qué los sacerdotes comían pan? Era un pan especial, determinado, hecho con una receta especial. ¿Por qué comían pan y no el maná? Porque lo primero que habían comido ellos como nación o habían probado era el maná. El maná era una comida que caía del cielo, pero ellos no hacían nada. Simplemente iban, recogían y comían eso. Sin embargo, en el lugar santo no era el maná lo que comían, sino que era un pan elaborado. Era un pan de lo cual, para poder hacer esa harina, tenían que haber primero cosechado del fruto de la tierra. O sea, que parte del pan que comían ellos, era parte también de su trabajo, era parte de su propia vida. ¿Por qué es tan importante que sea el pan y no el maná? Porque el pan es símbolo de nuestra unión con Cristo. Es Cristo, que es el pan de vida, pero también es algo que hice yo soy parte, soy uno con ese pan. Yo soy parte de ese pan porque yo lo elaboré, porque yo tuve que cosechar el fruto de la tierra, porque yo lo fabriqué, yo me hice parte de ese pan. O sea, cuando yo como a Cristo, soy parte de Cristo, me hice parte, soy parte, ahora soy café con leche con Cristo. ¿Vieron cuando preparamos café con leche? Ya no podemos darnos cuenta dónde está el café y dónde está la leche. Somos café con leche. Bueno, el pan no era el maná que caía del cielo, sino que era un pan en lo que ellos eran parte. Esto quiere decir que cuando nosotros avanzamos en nuestra intimidad con Cristo, ya Él va siendo parte nuestra. Llega un momento que Cristo y yo somos uno solo. Y Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, el pan y yo somos uno. Cuando vos comes el pan y lo digerís, vas a ser parte de tus células. Está
en tu torrente sanguíneo, te está nutriendo. Cristo es así, pasa a ser parte tuya. Y entonces realmente lo disfrutamos, nos nutrimos, experimentamos, porque Cristo es para experimentarlos. Y luego tenemos otra parte más, que es el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar muy privado, separado por un velo muy grueso, al que podía entrar el sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificios por todo el pueblo, ¿sí? Ese sacerdote, que era el sumo sacerdote, con una preparación muy especial, representaba a todo el pueblo. Era el que, digamos, en ese sumo sacerdote estaba representado todo el pueblo. Cuando Jesús murió en la cruz, ese velo se rasgó de arriba abajo. O sea, ahora ya no hay nada que nos separe de la real presencia de Dios. En el lugar santísimo está la presencia de Dios, está su presencia. Una presencia tan tremenda, que la Biblia dice que nadie puede ver su rostro y permanecer vivo. Bueno, vos dirás, ¿cómo será eso? ¿Cómo puede ser? Claro, porque dijimos que no todos los pensamientos son iguales, y los pensamientos de Dios son muy altos, muy altos. Cuanto más altos son, más energía tienen. Y Dios es pura energía. Es como, no podríamos estar, es como si estuviésemos en presencia de una, no sé, digo una bomba atómica por imaginarnos algo, pero es mucho más que el sol, mucho más que eso. O sea, Dios es tan inmenso, tan grande, que no podríamos estar. Sin embargo, nos decía el pastor Bernardo este fin de semana, que Él sabe hacerse pequeño. Él se hizo migaja para esa mujer cananea que pedía un milagro para su hija. Y Él decía, no, porque el pan es para los hijos y yo no lo puedo dar a los perros. Y ella dijo, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas. Y Jesús sabe hacerse pequeño. Si bien es tan grande que nadie podría permanecer vivo en su presencia, porque es imposible para nuestro físico, no lo soportaríamos, no habría manera. Sin embargo, Él sabe hacerse migaja. Y dice Filipenses que Él, siendo en forma de Dios, y se hizo hombre y se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, y no solamente forma de siervo, sino que fue hasta la cruz, y no fue cualquier muerte, sino la muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él, que es tan enorme, sin embargo, puede hacerse pequeño como para que para compartir esa presencia donde nosotros somos uno en Él. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que nuestros pensamientos están en el nivel de los mercaderes, en el nivel del lugar santo o en el nivel del lugar santísimo? ¿Será que hay diferencia? Claro que la hay. Por ejemplo, te voy a mencionar algunas cosas, pero yo sé que vos descubriste muchas más. Cuando nosotros empezamos a intimar con el Señor, cuando ya no luchamos con los mercaderes, cuando eso ya dejó de ser, porque ya murió, ya lo llevamos a la cruz, ya nuestro Adán lo hemos entregado en la cruz, ahora somos sacerdotes, estamos comiendo del pan, nos alimentamos de él, compartimos esa vida, somos uno con Él y entramos y disfrutamos de su presencia. Entonces, lo notamos porque, se quiere servir más y se necesita obtener menos. Tenemos más deseos de servir y mucho menos deseos de lograr cosas. Somos menos temerosos, menos ansiosos, menos necesitados. La mente está más suelta, está menos apegada a lo material, está mucho más libre. Y se necesita mucho menos tiempo para soltar cosas. Rápidamente las entregamos, las soltamos.
Las personas o las cosas que antes te causaban conflicto, ya no lo hacen. Tenemos muchas más experiencias milagrosas, tenemos sincronías, coincidencias divinas, revelaciones, de decir, ahí estás, Señor. Lo vemos en cada momento, en cada situación. Todo lo que sucede lo vemos como un gran regalo, porque estamos conectados con pensamientos de amor. Sentimos el gran y enorme amor del Padre, tan enorme que sabemos que nada nos puede separar de ese amor. Por lo tanto, todas las situaciones, aun las que no nos gustan, las vemos como un regalo, como una oportunidad para crecer. Podemos discernir mejor, percibir mejor, pero con menos crítica. Ya no juzgamos. Vemos más claro, pero ya no juzgamos. Los conflictos se empiezan a resolver solos. ¡Oh, qué milagro! Tenemos más tranquilidad. Perdemos el interés en actividades que antes eran muy importantes para nosotros o en entretenimientos que antes disfrutábamos mucho. De repente ya nos dejaron de interesar. Preferimos más hablar sobre el crecimiento y el resto de los temas es como que ya pierden importancia. No nos interesan los chismes, dejamos de tener ganas de chusmear. Empezamos a aceptar a las personas y a las cosas, ya no las queremos cambiar tanto. Todo el mundo y todo lo que hay en el mundo lo vemos como una perfecta creación de Dios y lo disfrutamos. Nuestras emociones se aquietan. Mira qué interesante, hay más interés en el contexto que en el contenido. Nos interesa más el contexto que el contenido. Muchas veces el contenido está más ligada a la razón, ¿sí? a que quiero tener razón y a ver si se equivocó, si no se equivocó. No, nos interesa más el contexto. ¿Qué está pasando en mi equipo? ¿Hay milagros? ¡Qué bueno! Se está experimentando a Cristo, se está disfrutando, Cristo está creciendo. ¡Qué bueno! No me fijo tanto en el contenido. ¡Ay, pero hoy no leímos tal parte del libro! No, el contenido no es tan importante. El contexto es más importante. Ya no hablamos mal de nada ni de nadie. Y comenzamos a necesitar más tiempo para estar con nosotros mismos, en silencio, porque disfrutamos nuestra intimidad con el Señor. Nos volvemos más suaves, más amables para evitar causar daño. ¿Ves que hay diferencia entre unos pensamientos y otros? Y yo te invito que en este tiempo hagas como Jesús. Seas severo con los mercaderes del templo. Que los eches, ¿sí? Con energía. Porque son los que te están entreteniendo, los que estás gastando mucho tiempo, dinero, en salud, paz, te están robando, son ladrones de nuestra experiencia maravillosa. Y te invito a que juntos disfrutemos de esta casa, de este templo, de intimar con el Señor, de comerlo a Él, de disfrutarlo a Él, de tener una experiencia y de saber que nada nos puede separar de Jesús, que Él ya rompió el velo y que ahora tenemos una entrada directa, que podemos ir directamente a Él. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. Por lo tanto, no hay ningún problema, ya no somos más extranjeros, ya no tenemos temor a la muerte, porque Cristo venció a la muerte y junto con Él nosotros hemos resucitado a una nueva vida donde nuestra mente es la mente de Cristo, donde ahora tenemos paz, donde ahora hay plenitud, hay bienestar, donde disfrutamos. Hay una promesa maravillosa que dice que el león y el cordero habitarán juntos. Hay una promesa de un estado de mucha más armonía, un estado de mucha más plenitud, porque eso es realmente vivir
siendo el templo de Dios, ese templo que Él quiso. Por eso el echar a los mercaderes no fue lo que lo hizo, no lo hizo solamente una vez, por lo menos 2 veces, y hay algunos que dicen que lo hizo más veces Jesús. ¿Por qué? Porque los mercaderes vuelven y nosotros tenemos que echarlos. Vamos a limpiar a esos mercaderes, vamos a ser enérgicos con ellos, porque ya sabemos que no somos más extranjeros, no somos más extraños. De los 2 pueblos Cristo hizo uno, y Él quiere un pueblo de reyes y de sacerdotes, de gente que simplemente esté interesada en servir. El sacerdote servía todo el tiempo, estaba al servicio y era el que operaba entre el pueblo y Dios, era el nexo entre la gente y Dios. Nosotros estamos para llevar las buenas noticias a la gente, porque ya nos hemos liberado de los mercaderes y ahora tenemos buenas noticias, tenemos alegría para llevar, tenemos la verdadera felicidad, tenemos verdadera comida, verdadera bebida para compartir. Y hay un mundo que lo está necesitando. Experimentalo y compartilo. Vas a ver que nunca más vas a querer quedarte en el atrio, sino que siempre vas a querer estar en el lugar santo y en el lugar santísimo, disfrutando de él y experimentándolo, siendo con él una sola cosa. En Cristo somos uno, un solo pueblo. No hay judío ni griego, no hay extranjero. Él nos hizo a todos uno y en él estamos edificando juntos ese templo donde Él habita. Somos ese templo del Espíritu Santo. Jesús, queremos disfrutarte. Queremos que todos los mercaderes sean echados, porque queremos disfrutar de ese lugar santo, de ese lugar santísimo, de la intimidad, de esa comunión directa, porque entonces todas las cosas que nos fueron dadas juntamente con Cristo, también las vamos a disfrutar. Gracias, Señor, por tremenda bendición. Nos vemos el martes próximo. Te espero.